La primera circunnavegación a la Tierra, la primera vez que el hombre dio una vuelta completa al planeta, fue una de las mayores gestas de la historia de la humanidad, de la que ahora se cumplen 5 siglos. Muy buenas, bienvenidos a Diagnóstico. Esta semana les vamos a hablar de esa hazaña protagonizada por España, por una expedición española comandada por Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Se preguntarán qué tiene que ver esto con un programa de salud como el nuestro. La respuesta es sencilla. La tripulación pasó auténticas penurias desde el punto de vista sanitario, enfermedades, plagas, hambrunas, heridas de guerra que diezmaron la tripulación hasta límites insospechados. Solo 18 hombres consiguieron completar la expedición. Enseguida, con la ayuda de historiadores, exploradores y médicos, vamos a contarles los detalles de toda esa epopeya. Entramos en harina ya después de 3 minutos de actualidad. Desde este pasado jueves se ha comenzado a inocular en España una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a pacientes inmunodeprimidos, tal y como lo acordaron las comunidades autónomas y el Gobierno por unanimidad en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de esta semana. En concreto, esta dosis adicional se va a pinchar a todos los trasplantados de órgano sólido y médula ósea y también a pacientes con algunos tratamientos oncológicos, lo que supone alrededor de 120.000 candidatos. El Gobierno no descarta sumar nuevos colectivos. El coronavirus ha agravado las enfermedades cardiovasculares que ya eran antes de la pandemia la primera causa de muerte en el mundo y también en España. En 2020 se doblaron en nuestro país las muertes de los pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio, lo que revela que el síndrome coronario agudo sigue siendo un problema importante de salud pública que requiere cambios de calado en el modelo asistencial. El objetivo es que el paciente pueda acceder a un programa de rehabilitación cardíaca en su área de salud. Esa es la principal conclusión del informe Prevención Secundaria en Salud Cardiovascular que se ha presentado esta semana en Castilla y León por Cardioalianza, una entidad que agrupa a 18 organizaciones de pacientes cardiovasculares. El consumo de frutos secos no produce aumento de peso, a pesar de su alta densidad energética y contenido de grasa, e incluso puede estar asociado con una disminución de las medidas de adiposidad. Estos son los sorprendentes resultados que arroja un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que se acaba de publicar en la revista científica Obesity Reviews. Los investigadores recomiendan el consumo diario de aproximadamente 30-45 gramos de frutos secos para favorecer la salud cardiovascular sin temor al sobrepeso. Los empleados de Bristol Myers Squibb de España y Portugal pedalean un año más contra el cáncer en apoyo a la Fundación Sandra Ibarra, que destinará los fondos recaudados a la prevención, la investigación y la supervivencia del cáncer. Más de 150 empleados de Bristol Myers Squibb de Europa participarán en la carrera en bicicleta Country to Country for Cancer para continuar impulsando la investigación de esta enfermedad, la segunda causa de muerte en Europa después de las patologías cardiovasculares. Así, el equipo de España y Portugal participará del 12 al 14 de septiembre en la ruta española entre las localidades de Girona, Vic y Collada, recorriendo una media de 115 kilómetros diarios. Si nos preguntan cuáles son las mayores gestas de la historia de la humanidad desde la Edad Media hasta nuestros días, la mayoría respondería probablemente que el descubrimiento de América y la llegada del hombre a la Luna. Lo más seguro es que casi nadie nombrara una que como poco las iguala, la primera circunnavegación a la Tierra, la primera vez que el ser humano completó la vuelta al mundo. Ocurrió hace 5 siglos, entre 1519 y 1522. Fue una proeza, no solo por ser los primeros, sino por todos los obstáculos, incluidas enfermedades, desnutrición y hambruna, que lograron superar en el camino. Hoy hablamos de todo esto con Guadalupe Fernández Morente, una de las personas que mejor conoce los pormenores de esta epopeya. No en vano, es la historiadora de la Fundación Nao Victoria, dedicada a promover el conocimiento de esta aventura marca España. Recibe a Diagnóstico en Sevilla a bordo de una réplica de la Nao Victoria, la embarcación capitaneada por Juan Sebastián Elcano, que completó la vuelta al mundo y que partió de aquí a escasos metros de donde nos encontramos.
Guadalupe, ¿la primera circunnavegación a la Tierra es una de las mayores gestas de la historia de la humanidad? Definitivamente desde el punto de vista marítimo y de la historia marítima, sí. O sea, fue la mayor aventura marítima de la historia y aparte de esa aventura marítima tuvo unas repercusiones en la historia universal tremendas, ¿no? Por primera vez realmente el hombre tenía conocimiento del planeta en el que habitaba, se había rodeado el mundo por primera vez a través de los grandes océanos, se abrieron los caminos del mar, los continentes quedaban comunicados por el mar y fue la vía de comunicación durante 3 siglos. A nivel cartográfico, porque se fue dibujando esa imagen del mundo completa, tal y como la conocemos, y a nivel de comunicación, de encuentro, de conocimiento, fue un revulsivo tremendo, ¿no? El 10 de agosto de 1519 partían prácticamente de donde estamos ahora mismo, grabando esta entrevista. ¿Se imaginaban esos 200 y pico tripulantes que iba a ser la dureza, las tribulaciones tan tremendas que pasaron, que iban a estar 3 años fuera, que muchos no volverían? ¿Lo imaginaban ya? No creo que tanto, ¿no? Ellos sabían que la expedición estaba programada para 2 años, proyectada para 2 años. En realidad no iban a dar la vuelta al mundo, iban buscando las especias, las Islas Molucas, Indonesia. Pasa que después la historia dio un giro y acabaron dando la vuelta al mundo. Entonces no creo que imaginaran que iban a ser 3 años, la travesía mayor de toda la historia marítima realizada hasta entonces y por supuesto con un número de vidas tan grande, ¿no? que se cobró esta expedición. No creo que lo imaginaran. Lunes 10 de agosto, día de San Lorenzo de 1519. Como la flota ya estaba abastecida con todo lo necesario para el mar y con toda la gente, pues éramos 237 hombres, nos aprestamos a zarpar por la mañana del puerto de Sevilla. Así comienza el cronista Antonio Pigafetta su crónica de una de las mayores gestas de la historia de la humanidad, la primera circunnavegación a la Tierra. Planeada para 2 años, la expedición se prolongó finalmente durante algo más de 3, en los que se vivieron todo tipo de penurias. La hambruna, las enfermedades, el frío, los enfrentamientos armados acabaron convirtiendo el viaje en una hazaña heroica. Son de estos hitos históricos que además hay que decir que España siempre fue vanguardista, ¿no? En enviar hombres a ver qué pasaba y que luego volvieran para contarlo. Pero es que muchas veces era prácticamente firmar, en cierto modo, tu sentencia de muerte. Y los grandes viajes están empezando entonces, con lo cual, bueno, no sabes lo que van a durar, no sabes lo que te vas a encontrar, es pura aventura. Son naves muy bien hechas, las naves navegan muy bien, pero son muy pequeñas. La expedición, no obstante, contaba con suficiente financiación a cargo de la corona española. El joven Carlos I acogió la idea de la vuelta al mundo, buscar una ruta alternativa para el comercio de especias, con entusiasmo y dinero. De hecho, se cuidaron todos los detalles. Una cosa muy curiosa que se hizo en la expedición, cuando se estaban organizando y contratando a los marineros, era hacer un estudio, una exploración sanitaria a los marineros que no llevaban infestación de ningún tipo de enfermedad transmisible. Y de hecho, a un grumete no le dejaron ir a la expedición porque se supone que tenía una infección. No se sabe muy bien de qué, pero se supone que tenía una infección y no le dejaron subir. Además, se dotó a la expedición de un equipo sanitario. Médico cirujano y 3 barberos. Barberos son también cirujanos, solo que de inferior categoría. El cuidado médico para 237 personas era más bien justito, pero existía. Y van bien pertrechados además, o sea, es instrumental de la época. Funciones fundamentales del cirujano latino, digamos, el cirujano mayor del armado de la expedición, pues hacer un poco la logística, la organización a nivel sanitario y luego curación básica de heridas generalmente superficiales. Aunque en la época las fracturas, la traumatología no la llevaban los cirujanos ni los barberos, sino que eran lo que se llaman los algebristas, no había ninguna expedición, con lo cual también tenían que hacer la traumatología y luego básicamente todo lo que es curación de heridas, pues arma blanca, cualquier tipo de herida, amputaciones por frío, amputaciones por infección y ese tipo de cosas. Incluso se puede hablar de un hito en la historia de la medicina que tuvo lugar a bordo de la nao Trinidad, que se dio la vuelta en las Molucas poco después de la muerte en batalla de Magallanes. Y ahí
en la Trinidad, creo que se llamaba La Capitana, se reseña la primera disección, la primera autopsia de un muerto por escorbuto. Que es curioso porque justo la circunnavegación de Elcano y de Magallanes coincidió entre prácticamente, podríamos decir, dos épocas de la medicina, ¿no? Lo que era la medicina medieval o tardío medieval y lo que empezó a ser la medicina renacentista. A partir del siglo XVI, mediados y últimos, aparecieron los grandes anatomistas, Vesalio, y las escuelas de medicina, especialmente Holanda, Bélgica, España, la de Salamanca fue muy importante, y París, por ejemplo, también. Se empezó a tratar la medicina como una ciencia real, ¿no? El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria apareció por sorpresa para asombro de todos en Sanlúcar de Barrameda, con 18 supervivientes, cadáveres andantes a bordo de una embarcación precaria que tuvo que ser remolcada a Guadalquivir arriba. Pigafetta cerró así su diario. El lunes 8 de septiembre de 1522 echamos el ancla en el muelle de Sevilla y disparamos toda la artillería. La verdad es que la dureza, viendo este barco, viendo las dimensiones de los barcos en los que viajaron, es difícil imaginarse cómo iban a bordo. ¿Cómo era la vida de esta gente muy a bordo dura? Era una vida muy dura que nosotros ahora mismo casi no podemos ni imaginar, ¿no? Lo cuentan los propios cronistas de la expedición. Los tripulantes convivían aquí en este barco, por ejemplo, que es la réplica de la nao Victoria, iban unos 42 hombres. No había camarotes para ellos, solamente tenía cámara el capitán. La bodega iba repleta de alimentos, porque era el mayor fracaso para la expedición sería quedarse sin alimento. Entonces los hombres tenían que vivir a bordo como podían. Los pequeños espacios que quedaban apenas dormían bajo cubierto, la higiene era nula, el agua potable no se usaba para la higiene. Cuentan los cronistas que había ratas, piojos, pulgas. Vivían casi hacinados, mal alimentados, porque los alimentos frescos enseguida dejaban de existir, y con una falta de higiene total. Entonces la dureza era para nosotros ahora mismo impensable, ¿no? ¿Y a bordo iban también sanitarios, lo que podríamos considerar médicos de la época o algo parecido? Sí, iban 4. Iba un cirujano, que también se llama bachiller, el bachiller Morales, con lo cual se cree que tenía ya más conocimientos de medicina un poquito más desarrollados, más avanzados. Incluso hay algunos historiadores que dicen que había estudiado medicina en la Universidad de Sevilla, que ya se había creado los estudios de medicina, y después iban 3 barberos. Los barberos eran de rango menor, habían aprendido de cirujanos y hacían pues sangrías o lavativas o cuidado de los dientes, por supuesto, de las barbas. Pero realmente la medicina era muy rudimentaria. Hay un listado muy bonito sobre toda la botica que llevaban a bordo, y hay una relación de hierbas, aceites, polvos, ungüentos, algo de botica llevaban, pero como digo, la medicina era muy básica. No exageramos nada al decir que la expedición de Magallanes y Elcano fue un infierno desde todos los puntos de vista. Además de los motines, los enfrentamientos armados con nativos, el hambre y las enfermedades, los casi 240 tripulantes vivían hacinados. Casi 50 convivían en la cubierta de cada nao, barcos pequeños de apenas 30 metros de eslora. Es que tenían aproximadamente 1,5 metros para moverse cada uno de ellos. Y la vida se llevaba a cabo en las cubiertas, porque en las sentinas, en la bodega, estaban almacenadas los víveres y los aparatos de navegación, los bártulos de navegación, incluso animales, es decir, que llevaban animales durante un montón de tiempo vivos, gallinas, ovejas, incluso vacas llevaban. Al principio sí que la higiene era más o menos, para la época, aceptable. Pero cuando el agua escaseaba, pues nada de lavarse, nada de lavar la ropa, infestación de piojos, marineros hacinados, y al final todo eso pues, evidentemente influía de forma muy negativa en la salubridad y en la salud de la propia tripulación de los barcos. A las enfermedades de la época, la peste negra, la sífilis, la viruela, la difteria o el tifus, los marineros tenían que sumar una que diezmaba a las tripulaciones en las travesías largas: el escorbuto, producido por la carencia de vitamina C. El cronista Pigafetta lo dejó así descrito. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos.
pero el escorbuto pasaba sistemáticamente cuando se agotaban los víveres frescos, y al cabo de un mes, 3 meses, pues había los primeros casos de escorbuto indefectiblemente, y se llamó la peste del mar. Era la época de las grandes expediciones y la peste del mar pasaba siempre. Esta enfermedad, por tanto, castigó a la expedición en momentos puntuales, en las travesías largas, cuando se acababan los alimentos frescos. Cogemos los datos desde que se cruzó el estrecho de Todos los Santos, aproximadamente se dice, calculamos 28 de noviembre de 1520, hasta que vieron las islas de Guam, las Islas Marianas. Pasaron como 3 meses, en esos 3 meses las hambrunas fueron brutales. El escorbuto se manifiesta por un sangrado alrededor de los folículos pilosos, en las encías y debajo de las uñas, y a la larga resulta mortal si no se trata. 5 embarcaciones salieron, solo llega una como esta, como la nao Victoria, cuya réplica nos encontramos. 240 hombres aproximadamente, solo vuelven 18. ¿Por qué se diezmó de esta manera la expedición? ¿Cuáles fueron las principales causas? La principal causa de muerte en la expedición, que está muy estudiado, fue sin duda las enfermedades. Y dentro de las enfermedades, por encima de todas, el escorbuto. Se habla de que 66 hombres de la expedición, frente a los 80 que murieron por enfermedad, de esos 66 murieron con sintomatología clara de lo que hoy conocemos que es el escorbuto, ¿no? Producido por supuesto por la falta de vitaminas. Ellos no llevaban ningún alimento fresco, nada más que las tierras que llegaban nuevas podían recoger ese alimento fresco, pero en las grandes travesías oceánicas faltaron la fruta, faltaron las verduras, y entonces esos hombres, casi 66 hombres, murieron de escorbuto a bordo de los barcos en las largas navegaciones. Sí. Y Juan Sebastián Elcano fue un poco el héroe inesperado de esta película, por encima incluso de Magallanes. Su nombre ha pasado a la historia, pero casi por casualidad. Él ni siquiera comandaba una de las 5 naos, ¿no? No. Juan Sebastián Elcano salió como maestre de uno de los barcos, no era capitán, y verdaderamente fue el que le dio el giro a la historia, a esta historia, ¿no? Juan Sebastián Elcano fue nombrado capitán por los propios tripulantes cuando muere Magallanes, un poco más hacia adelante en el tiempo, pero fue nombrado por su propia tripulación. Entonces, bueno, lo que dice mucho de él como líder, ¿no?, entre sus propios hombres y como marino. Era una persona en la que claramente confiaban los hombres que quedaban para regresar a España en la nao Victoria, si no, no hubieran dado el mando a Juan Sebastián Elcano. Y fue además el que decide volver por la ruta portuguesa, por la ruta de África, y el que le dio este giro a la historia de esta travesía y completa la primera vuelta al mundo. Claro, en 3 años dio tiempo a que sucediera absolutamente de todo, pero ¿hubo momentos especialmente críticos? ¿Cuáles serían? Sí, pues esas grandes travesías que te he comentado antes, ¿no? El Océano Pacífico fue durísimo de cruzar, fueron 99 días sin escala, murieron muchos hombres, 20 y tantos hombres. Pigafetta, uno de los cronistas del viaje, nos cuenta que llegaron a comerse pues el cuero que recurría a los palos, el serrín de la madera, las ratas, cualquier cosa que pudieran llevarse a la boca, acabaron por hacerlo, ¿no? De hecho, en esa travesía Pigafetta dice al final que él piensa que nadie más osará hacer algo semejante, ¿no? Supongo que al no llegar noticias a España, prácticamente se daría por perdida la expedición en algún momento aquí, ¿no? Bueno, realmente ellos tuvieron, desde aquí, como tú dices, salen los 5 barcos y hay un silencio total en la Casa de la Contratación de Sevilla y en la Corte y el Rey, hasta que regresa la nao San Antonio, que desertó a la altura del Estrecho de Magallanes, pero ese regreso solamente trajo noticias bastante inquietantes, porque hablaba del motín de San Julián, de los despropósitos que estaba cometiendo Magallanes y tal. De nuevo hay un silencio absoluto hasta que la nao regresa 3 años después, la nao Victoria. Por supuesto, su llegada provocó todo un mecanismo de comunicación con el rey, se mandó inmediatamente un correo y bueno, en realidad no se sabe nunca si se perdió la esperanza de que regresara alguna de las naves, pero creó mucha sorpresa, por supuesto. Más allá de las enfermedades, las batallas y las heridas, el principal enemigo de la expedición fue el hambre y la desnutrición. Agotados los alimentos frescos, la tripulación contaba con una comida muy precaria.
galleta o bizcocho de marinero y 1 litro de vino al día. Debían recibir 1 litro aproximadamente de vino al día, pero es un alimento, se considera alimento, no bebida. Y era uno de los alimentos básicos. Lo otro son las galletas, el bizcocho marinero. Y las galletas, estos bizcochos, es harina horneada un par de veces, 2 veces, ácima, sin fermentar, y está, bueno, dura, pero como piedra. Bueno, esas galletas estaban bien pensadas para los conocimientos de la época, porque tenían una gran cantidad de carbohidratos, también tenían proteínas, porque tenían un 10% de proteína aproximadamente, y muchas veces la hacían también con algo de sebo o con alguna otra cosa que le aportaban algo más de calorías. El problema con las galletas era que en un ambiente húmedo, como era el ambiente del mar y con las ratas de por medio, que no había muchos raticidas ni métodos para tratarlas, pues las galletas muchas veces llegaban a estropear y al final pues eran prácticamente incomestibles. Así lo atestigua el cronista Pigafetta. La galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además, tenían un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas. Al final no tenían nada que comer, llegaban a comerse el cuero que tenía el barco para proteger los mástiles. Y claro, en una situación de hambruna tal que mucha gente perecía por la desnutrición de la enfermedad, si no eran gente extraordinariamente fuerte o que llegaban en un estado de nutrición óptimo a meterse en el barco, las probabilidades de sobrevivir eran relativamente escasas. También hay crónicas de la época que decía que morían muchos más marinos de desnutrición que de guerras o de naufragios o de cualquier otra causa. La tripulación llegó a comerse el serrín e incluso las ratas, que llegaron a ser un lujo cotizadísimo a bordo. Una rata, se pagaba medio ducado, que era una cantidad fantástica para la época. No tenían nada que comer en aquella travesía, en esos meses. Y a todo esto había que sumar la escasez de agua potable. De hecho, estos marinos tenían un racionamiento de agua y de vino a 1 litro de agua y a 1 litro de vino al día. Y parte de su dieta consistía también en pescado seco o carne, pescado seco más bien en salmuera, y carne también salada, y entonces con esa dieta prácticamente tenían muy poca agua también para poder hidratarse adecuadamente. Imagino que eso se acabaría agotando en un principio, y el agua se corrompe además y es una fuente de transmisión de enfermedades, de la fiebre tifoidea. La pregunta que surge inmediatamente es qué empujaba a estos hombres a enrolarse en una odisea de estas características, un viaje hacia lo desconocido en el que la vida valía muy poco y la muerte acechaba sin tregua. No sé si consideras que se ha valorado lo suficiente lo que supuso esta gesta, no solo en la historia de España, sino probablemente también en la historia de la humanidad, y se ha reconocido también lo suficiente a esos 18 héroes que llegaron a Sanlúcar de Barrameda de vuelta. Pues no, definitivamente no. Esta historia es absolutamente comparable con, por ejemplo, con las expediciones de Colón, que son mundialmente conocidas. Incluso se está comparando ahora actualmente con la llegada del hombre a la Luna, con lo que supuso para el conocimiento del planeta, y de ninguna manera se conoce. Y además en su época, en el siglo XVI, se conoció y revolucionó la cartografía del momento. Y después la historia pues la puso en un segundo plano, la dejó en el olvido por las razones que fueran. La hazaña se completó aquí en estas aguas del río Guadalquivir, junto a la Torre del Oro, con Triana al fondo. Carlos I otorgó a Juan Sebastián Elcano una renta anual de 500 ducados de oro y un escudo de armas en el que puede leerse Primus circumdidesti me, fuiste el primero que me diste la vuelta. El inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Bueno, seguimos adelante en diagnóstico. Desde luego que ya no quedan héroes y aventureros como aquellos de los siglos XV, XVI o XVII, pero todavía en la actualidad hay personas que arriesgan su vida por una aventura, por lograr un objetivo. Uno de ellos, sin duda, es Carlos Soria, un alpinista octogenario con el que hemos hablado y que sabe muy bien lo que es poner su vida en peligro buscando un objetivo.
Carlos Soria tiene 82 años y un montón de récords en la alta montaña. De hecho, ha coronado ya 12 cumbres de más de 8.000 metros y espera poder completar la colección con los 2 que le faltan, el Dhaulagiri y el Sisha Pangma, ambos en el Himalaya. Su vida es una continua aventura. Sí, hombre, un poco aventurero, sí, porque he tenido la suerte de ir a la primera vez en España que íbamos a intentar una montaña de 8.000 metros. Eso pues era una aventura, no cabe duda. También fuimos la primera vez por españoles a subir al McKinley. He ido siempre pues queriendo hacer un poquito más de lo que podía hacer. A su juicio, a pesar de los grandes retos a los que se enfrenta, las aventuras de hoy día no tienen nada que ver con las de siglos atrás, ni siquiera con una que a él le ha inspirado mucho, la famosa expedición Shackleton a la Antártida, que acabó en tragedia. He leído y he pensado lo que ellos pasaban en aquel viaje imposible a Shackleton, con la aventura de Shackleton impresionante. Hombre, ahora no es igual, de ninguna manera puede ser igual porque hay muchos más medios, no tiene que ver. Por eso cree que aún quedan retos impresionantes que abordar. Hace unos meses, por ejemplo, unos sherpas nepalíes coronaron en invierno y sin oxígeno suplementario el K2, algo que no se había logrado nunca. Y se ha conseguido una cosa muy difícil. Todavía se conseguirán rutas, algunos 8.000 que ahora parezcan imposibles, sin ninguna duda. Y es que el empeño siempre de ir más allá, de indagar y explorar lo desconocido, está en la esencia misma del ser humano y es parte del éxito de nuestra especie. Y hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Se nos ha agotado por completo el tiempo. Ya saben que volvemos la semana que viene, justo dentro de 7 días, con otro interesante asunto de salud, como siempre, contado, ya saben, desde una perspectiva muy diferente. Hasta luego.